Amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga en esta mañana. Los niños pueden pasar a la escuela dominical. Es una bonita mañana de verano. Un poco menos calurosa que otras veces, pero estamos contentos, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Se nota también en la afluencia de los hermanos que algunos están pues divirtiéndose, ¿no? Pasándoselo bien, aunque la mejor manera es estar aquí en su presencia, ¿verdad? Pero bueno, hay un tiempo para cada cosa, también dice el Señor. Tiempo para reír, tiempo para cantar, tiempo para orar, tiempo para meditar, tiempo para hacer, tiempo para deshacer, tiempo para vivir, tiempo para no vivir. Pero ahora estamos con vida en abundancia, aquí en este lugar, en su iglesia, bendito Dios. Muchas gracias, Señor. Hoy quiero compartirles algo acerca de, más bien un poco de enseñanza, un poco el tener la percepción de que hay que tener cuidado con lo que Dios nos ha dado. Tenemos que tener cuidado, porque el descuidar los dones, el descuidar los talentos que Dios nos da, tiene una repercusión directa no solamente en nuestra vida espiritual, sino en el resto de la iglesia. Y antes de llegar a la iglesia, en tu vida y en tu familia. Tiene una repercusión importante. Por eso tenemos que estar siempre alerta, ojo avizor en los dones. Hay un pasaje muy bonito que vamos a relatar ahora en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Reyes. Ahora vamos a abrirlo, nuestras Biblias, en el cual, pues bueno, nos hace una seria advertencia, ¿no? De lo importante que es tener y mantener, segundo libro de los Reyes, y mantener las herramientas que Dios nos ha dado. Es importante, ¿verdad? Porque sin herramientas es difícil. Mira, hay veces que a mí me ha ocurrido en casa me han ocurrido situaciones de fontanería, ¿verdad? En las cuales pues tenía que reparar alguna tubería. Hay algunos tubos gordos en las cañerías en los cuales pues necesitas una llave especial y gruesa. Y como no lo tengas, estás totalmente perdido. Por eso es necesario tener las herramientas adecuadas. Dios nos da las herramientas adecuadas para poder realizar su obra aquí, ¿verdad? Esta semana concretamente le pasaba también algo similar con el tema de la herramienta. Tenía que estar con el tema de la electricidad, que a mí me gusta, y tenía que buscar unos polos, cuál era el neutro, cuál era el positivo, y cuando voy a usar el buscapolos, que hay un aparato que a propósito para ello, pues no lo tenía. Entonces digo, ¿y ahora qué hago? Porque como me meta los dedos, me va a dar calambre. Así que mejor no probar con eso. Quiero decir que el buscapolos o se lo dejé a alguien, o está por aquí por la iglesia, por la caja de herramientas. El caso de cuando me hacía falta, no lo tenía. Tú fíjate los dones que Dios te da. Hay que estar controlándolos, hay que estar cuidándolos, hay que estar con ellos manteniéndolos, usándolos y también cuidándolos para que no se te caigan, para que no se te pierdan. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Bueno, voy a pedirle a alguien que me ayude a leer, porque si no la garganta está un poquito regular hoy. Que levante la mano quien lo quiera leer, porque... Vale, la hermana Enid lo va a leer. Un segundito. Hermana. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eliseo hace flotar el hacha. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en que moraremos contigo no es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en el que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegó al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar.
Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amén, gloria a Dios. Bueno, hemos captado la historia, ¿verdad? Es interesante. Es interesante porque Eliseo, pues, digamos que era el profeta mayor de entre este grupo de profetas. Y había un grupo de hijos de profetas, que es lo que hemos leído, ¿verdad? Que se encontraban en estrecho. En estrecho quiere decir que se encontraban ya un poquito agobiados en cuanto al lugar donde estaban ubicados. Había varios sitios, varias escuelas de profetas. Una estaba ubicada en Betel, otra en Samaria, otra en Jericó, y ahora se encuentran en estrecho y se tienen que volver y tienen que buscar otro sitio. Tienen que buscar otro lugar, porque la iglesia, o mejor dicho, la escuela de los hijos de los profetas, había crecido. Y tenían que buscar algún lugar donde poder acomodarse mejor. Y para poder realizar esta búsqueda de lugar, se lo requirieron al jefe de los profetas, a Eliseo. Estamos en estrecho, querido profeta, tenemos que buscar otro sitio. Y el profeta, Eliseo, da el visto bueno, dice, de acuerdo, muy bien, vamos a buscar otro sitio más grande y nos vamos a ir a un lugar, nos vamos a ir al Jordán, a buscar otro lugar donde podemos ubicarnos, construir un campamento, donde puedan albergarse los hijos de los profetas y donde reubicarse. Pero resulta que estos hijos de los profetas pues eran personas poco pudientes económicamente, no tenían apenas dinero, con lo cual tampoco ocurría que tampoco tenían herramientas para poder ejecutar la obra de nueva construcción en el Jordán, porque le propone el profeta Eliseo, vamos a ir al Jordán y allí vamos a construir. Ahora entramos con el tema de lo que es el Jordán. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues como eran personas poco pudientes, tenían que ir solicitando ayuda para poder realizar la tarea de tala de árboles y de arbustos para poder construirlos. Algunos, como en este caso que hemos leído, uno de los jóvenes, de los hijos de los profetas, pues tuvo la fortuna de que le prestaran un hacha, porque eran escasas las hachas, ¿verdad? Tuvo la fortuna de que se la dejaran. Había también otros que tenían hachas, pero eran escasos. Pero en realidad, todos, bien con hachas o bien con la mano, se pusieron todos a la construcción del nuevo lugar. Esto me recuerda un poco al tema de Nehemías, cuando van a reconstruir el muro, ¿recordáis? Se ponen todos unánimes, por familias, cada uno en una puerta, donde le corresponde a construir el muro. Y fijaros que no tenían mucho nada que ver. En este caso, los hijos de los profetas no sabían nada de construcción tampoco. Se ponen a cortar y, bueno, Dios les daría la gracia. En el caso de Nehemías le sucede igual. Nehemías ni siquiera era constructor, era copero, ¿verdad? Y los joyeros también se ponen a construir y no tienen ni idea de joyas, pero jamás de construcción. Pero se ponen todos porque era una obra para Dios y de Dios. Entonces, aquí les ocurre lo mismo a los hijos de los profetas. Era una obra de Dios y como entendían que era así, se tenían que poner todos con sus esfuerzos, con sus dones, con sus talentos, con los talentos que les había dado y con los hachas, con el hacha que les habían prestado, ¿verdad? Era algo interesante esto. Pero, como decía antes, no querían ir antes, no querían hacer absolutamente nada sin que la cabeza fuera por delante, sin que Eliseo fuera el primero que diera ese paso. Y esto es interesante porque para nosotros ya espiritualmente y como personas, porque todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, obviamente, debemos incluir primeramente a Dios. El que tiene que ir por delante es Dios. El que nos tiene que dar el visto bueno de lo que queramos hacer es Dios. Amén. Así que los buenos discípulos siempre buscan, la dirección de Dios. No hacen nada
por sí mismo. Así que decía que se ponen todos a trabajar, se ponen todos a cortar en el río Jordán, y uno de los hijos de los profetas, quiero que analices un poco tu vida en este sentido, que ya cambiamos al hijo de los profetas por nosotros mismos, ¿no? Los cambiamos. Uno de los hijos de los profetas tiene un problema. Estaba con toda su pasión y con todo su interés haciendo la obra que Dios le había encomendado, pero no se daba cuenta de que algo estaba fallando dentro de él. No dentro de él, estaba fallando en el exterior. Algo estaba fallando y no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque la pasión le cegaba en hacer la obra de Dios. Tal vez el querer hacer como sus hermanos, vamos a dejarlo así, como sus hermanos, pues no le permitía percibir que algo fallaba, estaba comenzando, había unos síntomas que le indicaban que tenía que tener cuidado. Y él continuaba, ¡pum! Él continuaba con el hacha, dando golpes, cortando árboles. Fijaros, queridos hermanos, que trayéndolo, como decía, a nuestra vida sobre el tema de los dones, el hacha, en este caso física, del hijo del profeta, necesita un mantenimiento. Un hacha, si sabéis, está constituido por un palo y en el extremo tiene un hierro afilado con el cual se golpea, ¿verdad?, hacia los árboles o la madera. Este hacha, con el uso, igual que los dones, con el uso requiere un mantenimiento. ¿Qué mantenimiento requiere este hacha? Que con unas cuñas de madera se le mete entre la madera, entre el palo y el hierro, con el fin de que no se afloje. Ese es uno de los remedios que hay para mantener el hacha. Pero hay otro remedio también, que es meterlo en el agua. El palo se hincha, se adhiere al hierro y puedes estar ahí otra vez cortando. Pero tú fíjate, esto se vuelve a aflojar, porque el agua de la madera se seca. Necesita otra vez de mantenimiento. ¿Bien? Y las cuñas también se aflojan de tanto golpear. Necesita otra vez mantenimiento. Tú llévalo a tu vida espiritual, te das cuenta que los dones que Dios te ha dado, el llamado, necesitan un mantenimiento. No es para siempre así, sino que requiere que cada vez te examines a ti mismo y digas, Señor, noto que algo no va bien. Me está aflojando el hacha, como en este caso, ¿verdad? Así que lo que tienes en tus manos, querido hermano, querida hermana, hay que vigilarlo y tienes que cuidarlo de parte de Dios. Porque si no, se te puede deteriorar. Los dones y el llamamiento son irrevocables. No te van a desaparecer, pero sí se van a estropear, se van a aflojar, como el caso de este hacha. Así que, fijaros, queridos hermanos, que este hombre, aunque hubiera percibido un poco de flojedad en el hacha, no tuvo la capacidad de pararse y decir, bueno, voy a ver qué le ocurre, voy a mantener este hacha, sino que él continuó y continuó y continuó, hasta que llegado un momento que se afloja el hierro, sale disparado el hierro y se cae al agua. Fíjate, queridos hermanos, que el descuido de los dones incapacita a la persona. La pérdida del don, pérdida entre comillas, porque no, pero sí el apagar el don por un descuido, anula el trabajo en la obra que Dios te ha encomendado. Es una advertencia, queridos hermanos, a que el don que Dios te ha puesto, el llamamiento que te haga, tiene que tener una constante remodelación, una constante renovación, una constante vigía. Porque, aunque parezca irrelevante que tu don se ha apagado, eso tiene una repercusión en el pueblo. Este hombre perdió el hacha, se le escapó el hacha por no haber tenido el mantenimiento adecuado y repercutía en todos los hijos de los profetas, porque la función
que él estaba haciendo había dejado de realizarse. Si tú apagas el don que Dios que hay le dejas apagar el don que hay en ti y no le das el mantenimiento adecuado, ten en cuenta que la repercusión va a ser sobre tu familia y sobre la iglesia. Que parece que no pasa nada, que es un problema tuyo con Dios y Dios contigo. No solamente Dios y tú y Dios, ¿qué va? Es una repercusión que cae directamente a tu familia. Porque el don que te había puesto para hacer la obra de él, ha quedado paralizado. La obra que Dios te había llamado aquí en la iglesia ha quedado paralizada. Y parece que no pasa nada. No, si esto no repercute en la iglesia, es una cosa mía y del Señor. Cuando yo me ponga bien, yo me pondré en marcha. El Señor sí sabe mi corazón y sabe lo que pasa. No pasa. No ocurre nada. Pero tiene repercusión en la vida espiritual de todo el mundo. No solamente es una cosa tuya con Dios. No, de eso nada. Eso no es real. Repercute a todo el pueblo de Dios. Por eso, queridos hermanos, no tenemos que descuidar en ningún momento el don que Dios nos ha dado a cada uno. Fíjate que el plan de Dios va a continuar, no se va a paralizar, porque la obra que Dios tiene que hacer, la va a hacer contigo, conmigo o sin mí, la va a hacer. Ahora, pero el área tuya personal, familiar y del ministerial va a quedar paralizada. El siervo que pierde la hacha, pierde la unción. Si nosotros perdemos el hacha, perdemos la unción. ¿Con qué unción vas a hablar tú a tus hijos? Amén. Has perdido el hacha. Has perdido la oración. Has perdido la lectura de la palabra. La relegas solamente a los domingos. Y algunos domingos no puede venir porque como es verano, yo me puedo permitir irme de vacaciones. Tiene una repercusión. Repercute en la iglesia. ¿O no falta alguien a tu lado? Mira la silla que está vacía. ¿No echa de menos a los hermanos? Sí. Hay una repercusión, ¿verdad? A Dios sea la gloria. Fíjate qué importante, le echas de menos, ¿no? Y tú pensarás así, ¿qué le pasará? ¿Dónde estará? ¿Qué le ocurrirá? Dios mío, ¿qué habrá sido de él? Se pierde la unción. Por eso, queridos hermanos, este hijo de los profetas que había perdido el hacha, hace algo muy interesante, en el cual muchas veces nosotros somos incapaces porque nos da vergüenza. Es pedir ayuda al profeta Eliseo. Suelta un grito diciendo, ¡ay, Dios mío! Ese famoso que dice el hermano, ¡ay! Se me ha perdido el hacha. ¡Ay, que se me ha perdido el hacha! ¿Y ahora qué hago? ¡Ay, que se me ha perdido el hacha! Pero es bueno porque este hombre, con ese ay aún así, va a clamarle, va a reclamar a su autoridad, a decirle, mire, profeta Eliseo, lo que me ha ocurrido, me han prestado un hacha y soy tan inconsciente, con mis palabras, soy tan inconsciente que no he sabido mantenerlo y se me ha extraviado. Tremendo problema. Es algo interesante que esto tenemos que hacer nosotros en la iglesia. A ver, decir, mira Señor, digo Señor porque no penséis, no haya aquí nadie un poco que empiece a decir, no, es que las cosas se confiesan delante de Dios. Y la pastor, no, solamente ante Dios. Pues bueno, déjaselo al Señor, ¿verdad? Pero en este caso no es así, en este caso se lo dicen al profeta Eliseo. Mire, profeta Eliseo, mire, pastor, me ha ocurrido esto, ¿qué hago? No trata de arreglarlo por sí sola, porque por sí solo no va a poder buscar el hacha. Así es. Amén. Tanto. Por ti solo, cuando tú pierdes la unción del Espíritu Santo, no vas a poder, si no te ayudan. Amén. Esto es así, así lo hicieron. Y busca la unción, busca la ayuda del profeta Eliseo. Fijaros, queridos hermanos, la importancia que tiene de cuidar los dones que Dios te ha dado. Tú sabes el don que Dios te ha dado. Moñito. Aleluya. Querida hermana Loli, tenga la amabilidad, le vamos a poner
los versículos de los dones. Mire usted por si alguno o alguna de los dones que vamos a leer, alguien que lo lea también, por favor. Primera de Corintios me parece que viene primero, ¿verdad? ¿Quién lo quiere leer, por favor? Primera de Corintios 12, 4, 12, porque es que aquí lo hemos resumido, los que los dones. Que levante la mano, porque le van a pasar el micrófono. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo. ¿Nadie quiere leer? Hermana Inés, me parece que levantar la mano. Vale, vamos a leer otro pasaje más, que ir pensando, ir animando, por favor. No dejes que el hacha se te caiga para el siguiente en Romanos, ¿vale? La hermana Inés, perdona, ha levantado la mano, pero vamos a leer luego Romanos, también y después Efesios. A ver si tienes el hacha preparada, ¿eh? O te da vergüenza ir ante el Señor, ir ante el profeta y decirle, ¡yo! Porque te vas a quedar ahí escondido. Levántela, cuando quieras, hermana. Amén. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, del 4 en adelante. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El mismo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aleluya. Amén. ¿Quién iba a leer Romanos 12, de 6 al 8? ...12 de 6 a 8, la hermana Lina... ...y después vamos a leer Efesios... ...alguien que lo vaya pensando, meditando... ¿Quién quiere leerlo? Dice así la palabra del Señor: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Amén. Amén. Y Efesios 4, 4:11 puesto. Amén. Efesios 4, sí, los dones del ministerio, sí. A uno constituyó apóstoles, a otro. Eso. 4 basta. Todo el 4. Apóstoles, Efesios capítulo 4, versículo 11, no me acuerdo en cuál termina, porque dice a unos constituyó apóstoles, a otros profetas. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la escritura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, para estratagema
de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Es suficiente, está bien, está bien. Nos queríamos quedar con... Entonces hemos leído una serie de dones en Corintios, en Romanos y ahora en Efesios. Ahora bien, vuelvo a preguntar, vuelvo a reiterar, porque alguien que no tuviera claro cuál es su don. ¿Lo tienes claro ahora más o menos cuál es tu don? ¿El llamado, tu ministerio? ¿No? Sí, no vamos a entrar en eso, ¿eh? No, tranquila, que no te vamos a forzar y te voy a forzar en que digas tú tu ministerio. Pero sí que es bueno que lo tengas claro, ¿sí? Más o menos. Y si lo tuviste un día y se te perdió, ¿dónde se te ha perdido? ¿Eh? Esa es la clave. ¿Dónde perdiste el don? Porque Dios, cuando vienes a Cristo, te da algún don, seguro. Pero el problema está en cuando perdió el hacha este hombre. Cuando perdió este hombre el hacha, se le cayó, ¿a dónde? ¿Al río? Amén. ¿A qué río? Al río Manzanares. Al río Jordán, hombre. A ver, estamos... De hoy ya iremos al Jordán, otro... Estamos en el río Jordán ahora. ¿Eh? Se le cayó al río Jordán. ¿De acuerdo? Y no se podía encontrar. Era un problema que aparentemente a los ojos no se podía encontrar el hacha. ¿Por qué? Los que hemos estado en Israel, ahí veo a la hermana Yaneli, Cristina, Irán no está, y yo, me parece que no hay nadie más de los que hemos estado en Israel. Los que hemos estado en Israel entendemos el por qué no se puede encontrar el río, no se puede encontrar un hacha, ¿verdad? ¿Os acordáis, no? Iba a traer una imagen para que los demás lo pudieran observar, pero no me ha dado tiempo. Esa es la realidad. Porque es un río turbio. No es un río de agua clara, transparente, ni cristalina, ni mucho menos. Da hasta no sé qué bautizarse allí. Porque es turbio el agua. Si se cae un hacha allí, no puedes encontrarla a simple vista. Se te va. El río Jordán cruza a Israel desde el norte hasta el sur, nace en la tierra de Dan, de la tribu de Dan, que significa el que desciende, y baja por todo, cruza el mar de Galilea y termina, y finaliza y concluye en el mar muerto. Eso tiene una explicación teológica, del nacimiento hasta donde muere, hasta el río Jordán, que ya no hay absolutamente nada de vida. Pero bueno, eso forma parte de otra predicación. Casi todo el recorrido del río Jordán circula por debajo del nivel del mar. Es el único río, me parece, si no tengo mal entendido, que circula por debajo del nivel del mar. Es algo inaudito, y eso es algo extraño eso, ¿verdad? Pero bueno, la dificultad de encontrarlo porque es agua turbia. De ahí que el profeta Eliseo tuviera que recurrir a un milagro, que subiera el hacha, no que el hombre bajara a buscarla buceando, porque no la iba a encontrar. Tuvo que hacer el milagro, el profeta, de con un palo que saliera a flote. No es un milagro que un hierro salga a flote. Eso sí que es un milagro, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues este milagro se haya ubicado entre dos milagros espirituales también. El primero es que en el anterior capítulo hemos visto, bueno, no lo hemos visto, pero está anteriormente ubicado está ubicado está ubicado, sí, cuando el profeta Naamán, el profeta Naamán, digo yo, el profeta no, este no es el profeta, Eliseo y Naamán, el sirio, ¿verdad? Naamán sí, el sirio, ¿verdad? Que le hace bañarse 7 veces en un río sucio, turbio, era incomprensible para él, pero y decía Naamán, pero bueno, no hay mejores ríos en mi pueblo. Mi pueblo es mejor, en Siria, mejor el río, más transparente, más bonito, más guay. No, pero la obediencia era lo que le llevó
a hacer que se bañara Naamán y quedara sanado de la lepra por la obediencia. Pero fíjate, en un río turbio y sucio. Aquí ocurre lo mismo con lo del hacha. En un río sucio y turbio se produce este milagro, para que después, próximamente, se encuentra entre dos milagros sobrenaturales, y aquí es donde viene el siguiente milagro que ocurre, es la guerra entre los sirios, me parece, que así que están presionando al pueblo de Israel con Giezi, el ayudante del profeta, que ve carros y caballos espirituales que están defendiéndole. O sea, que estamos en una serie espiritual, algo más alejado del mero hecho del hierro, del hacha y de todo eso, que le dice, pues mira, ¿no ves acaso? ¿No ves? Pues sí, dice, sí, veo carros y carretas, así dice, para no leerlo, ¿verdad? Que están a favor de Israel, para defenderle contra los asirios, que le estaban cercando. Y se produce este milagro. Pero bueno, volviendo al milagro, volviendo al hacha, dice que en un momento dado, el siervo, mejor dicho, el hijo del profeta que había perdido el hacha, lo recuperan y se llena de alegría, se llena de gozo. Pero bien es cierto que volvemos a lo nuestro, porque eso nos pilla un poco lejos, de lo del hacha. Cuando se le perdió, recordamos que recurre al siervo de Dios. Pero cuando a nosotros se nos pierde el don, se nos pierde el gozo, se nos pierde la alegría de estar con el Señor, Dios nos puede preguntar, ¿dónde se te ha perdido el hacha? ¿Dónde has abandonado el don? ¿En qué lugar has dejado el don que yo te entregué un día? Fíjate, querido hermano, que Dios nos lo hace así para que reflexionemos, para que pensemos, ¿en qué momento de tu vida has perdido el don? Si es que lo has perdido, no todo el mundo tiene por qué perderlo, ¿verdad? Pero estamos animando en esta mañana a que cuando se pierde el hacha por falta de mantenimiento, cuando se pierde el don por falta de mantenimiento, de oración, de devoción, de ayuno, de una serie de cosas, ¿verdad? Pues volver a recuperarlo. Pero ¿en qué momento? ¿En qué momento se te perdió? Porque desde ese momento de pérdida es donde tienes que iniciar la restauración, de la recomposición, del recabar de nuevo otra vez el hacha, de recabar otra vez de nuevo el don. Desde ese momento donde tú lo perdiste quizás porque te hiciste algo inadecuado, porque viste a una persona que no era la que tenías que ver. A lo mejor se te ha empezado a perder, ha podido perder ahí. O quizás has hecho cosas que no debías. Porque eso es un suceso en el cual forma parte trascendental de tu vida, de nuestra vida espiritual. En el momento que no es tan fácil como decir, ay, es que ahora me encuentro frío y estoy tomando un proceso difícil. Sí, pero has llegado a ese momento difícil y frío como consecuencia de que no has sabido mantener el don, de que se has perdido el hacha, de que has notado que tú no debías hacer eso y te has metido donde no debías. Querido hermano, querida hermana, has hecho lo que no debías, has pensado en aquellas cosas que no debías, has hecho proyectos que no son de Dios, que son tuyos, y quieres hacerlos a toda costa. Y estás frío porque no ves la mano de Dios por ningún lado, y quieres forzar a Dios. Voy a orar. Que no, te puedes hinchar a orar, ponerte de rodillas, te puedes quedar así, de ayuno. Pero si no es de Dios, nada. No te va a servir de nada, absolutamente de nada, querido hermano. ¿Dónde perdiste el hacha? ¿En qué momento perdiste el don? ¿En qué situación, o en qué momento, o en qué lugar, o con qué persona se te fue la unción del Espíritu Santo? A partir de ese momento, porque fijaros que el hijo del profeta le dijo, mira, está ahí. Tuvo la osadía o la valentía de decir, mira, yo sé dónde lo he perdido. Y le indicó al profeta dónde estaba. Confesó aquello que nos cuesta tanto al profeta,
al profeta, porque yo muchas veces escucho, no, es que yo hablo con Dios, con usted, pastor, sí, yo sé, pero que no, yo con Dios y Dios y yo y Dios. Pues sigue con tu Dios y seguirás igual. La iglesia de Cristo no te puede ayudar a encontrar tu don y dónde perdiste el hacha, dónde perdiste el don, porque no tienes lo que tienes que tener. Valentía, osadía para decir, necesito ayuda, porque te crees autosuficiente. ¡Qué peligro es eso! Reconven tu vida y, Señor, necesito ayuda, por favor. Quizás los pastores no seamos, igual tenemos un consejo, yo qué sé, vete a saber, pero no es importante lo que digamos, sino lo que Dios dice a través de los siervos. Que muchas veces las palabras no son las adecuadas, sino la interpretación espiritual que Dios te da a través de lo que te hablan y de lo que te dicen. El hacha en el agua representa varias cosas. Una situación imposible de solucionar. Se cayó el agua, un agua turbia, donde tú no lo puedes buscar, porque como no has visto dónde has caído, no lo puedes solucionar, no lo puedes buscar. No lo puedes buscar sin ayuda, sin ayuda, no la puedes buscar. Mi don, mi herramienta se perdió y no sé cómo rescatarla. Es que no sé cómo volver a tener la comunión con Dios. Es que no lo sé. No tengo ni idea. El hacha en el agua representa sentirse desorientado, desmotivado, con dudas, confuso. Esto produce un enfriamiento espiritual en las personas, queridos hermanos. Ahora bien, ¿por qué me pasa esto, Señor? Porque no has hecho las cosas como Dios te dijo. Porque no has obedecido la voz de Dios. ¿Y cómo voy a recuperar el hacha? ¿Cómo vas a recuperar el don? Fijaros, como decía anteriormente, que cuando en el momento que perdió el hacha reaccionó. Ahí está el problema. Ahí está. Si somos sinceros con nosotros mismos, si somos sinceros, si no nos vamos a engañar, porque también somos muy hábiles a veces en eso, en saber engañarnos a nosotros mismos, creyendo que engañándonos a nosotros mismos, engañamos a Dios y engañamos a las personas con que. Pero si somos sinceros, sabemos dónde hemos perdido la unción, dónde hemos perdido la comunión, por haber hecho cosas, dicho cosas, estando con personas inadecuadas, escuchado cosas, en fin, una serie de vicisitudes que pasan en nuestra vida que no son correctas y sí que sabemos dónde está. Nos metemos con gente que no tenemos que meternos, queridos hermanos, y te dicen que no, que no, y que no, y que no. Y tú que sí, que sí, que sí. Con la esperanza de que un día se arreglen las cosas solas. ¡Hala! O que haga un milagro Dios para contentarte a ti. Hay que ser sinceros delante del Señor, queridos hermanos. Este hombre de lástima gritó compungido. Ha sido el hacha que me lo han prestado. El don que Dios te ha dado ha sido prestado. ¿Cómo se te ha ocurrido perderlo? ¿Cómo se nos ha ocurrido ir en pos de dioses ajenos? ¿Cómo se nos ha ocurrido? Si no es tuyo el don, no es nuestro, el don es del Señor, que nos lo ha prestado. Fíjate, querido hermano, que este hombre podía haber culpado a otro. Es que este me ha dado un codazo cuando estaba yo con el hacha cortando y me ha empujado y me ha tirado el hacha. O me he encontrado un pecador por ahí que me gustaba mucho y se me ha ido un poco la cosa. Nada más. Nada más que un poquito. O una pecadora. Pecador. Sí. En fin. Situaciones que nosotros sabemos. Podemos culpar a otras personas de la situación. Podemos culpar a quien tú quieras. Pero en este caso sí quiso responsabilizarse de sus actos. Y dijo, pues no he tenido cuidado. No he tenido cuidado de hacer las cosas. No he tenido cuidado del hacha, del mantenimiento. Lo tenía que haber hecho y no, me he ciscado ahí, pum, a darle, y al final la obra era mía. No era de Dios, porque requiere que nuestro corazón vaya renovándose constantemente. Requiere que también nuestro corazón se renueve por medio de escuchar la voz del Señor, no la voz de otros ni de otras, sino de la voz de Dios que está hablando a nuestro corazón y poder ejecutarla. Eso es lo que requiere. Así que, queridos hermanos, este hombre recurre al siervo de Dios. Buscó
la ayuda correcta. Aleluya. Queridos hermanos, todo lo que tú tienes no es tuyo. Es prestado Amén. por Dios. Santo. Amén. Llámese hijos, llámese trabajo, llámese dinero, llámese nuestra vida. Bueno, si quieres. Ni el cuerpo, ¿verdad? Nuestra vida. Le pertenece todo y absolutamente a Dios. Por eso tenemos que cuidarlo con más cariño y con más amor todavía, porque no es nuestro. A este hombre que se quedó compungido, pero si es que el hacha no era mío encima, me la habían prestado. Hombre, nosotros cuando perdemos el don no nos compungimos tantos. Ya me restableceré bien con el Señor, me pongo a orar, me pongo a ayunar, me pongo a hacer y lo arreglo, pero vamos. Ayuno y oración. Hermana, ponme la lista de oración para que Dios me arregle mis cosas. Nada. Y no tienes a toda la iglesia orando por ti. A un grupo de intercesores orando por ti y el señor y la señora pues está todavía en su... A que Dios se le arregle la cosa, la situación, por no entrar en más cosas. Pero entendéis, ¿no? No hace falta tampoco pormenorizar demasiado en exceso. Así que, queridos hermanos, qué relevante es lo que el nombre del profeta Eliseo, que significa Dios es salvación. Eliseo significa Dios es salvación. Por tanto, confesemos nuestros pecados. Seamos sinceros. ¿Dónde hemos perdido el hacha? ¿Dónde hemos perdido el don? ¿Dónde lo hemos extraviado? Confesemos nuestros pecados delante del Señor. Mira, ahí lo perdí. Estaba atento este hombre. Mira, ahí lo perdí. Ayúdame. Ayúdame, profeta, a recuperarlo. Por favor. Ayúdame. Y como un hecho sobrenatural, milagroso, Dios lo va a operar. Pero porque ha habido un arrepentimiento. Entonces lo va a levantar algo inaudito. Como un hierro flota. Es algo sobrenatural, ¿verdad? Es algo, vamos, tremendo. Así que, con sinceridad, ¿qué ha provocado que tú pierdas el don o el hacha? El enfriamiento ese que tienes. ¿Sabes lo que lo ha provocado? Si es que lo has perdido, A ver, estamos hablando en términos generales. No pormenorizando en ti, sino en términos generales. Así que, queridos hermanos, si tú sabes dónde lo has perdido, sabes lo que tienes que hacer. Hay un ejemplo clarísimo en el Nuevo Testamento que habla de esto. Clarísimo, y lo vamos a leer. Yo sé que alguno está bostezando, alguno está bostezando y tal. Le voy a pedir a la hermana que cojan un cubo de agua y se lo echen. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 2 al 5. Hay un mensaje clarísimo en el cual Dios nos indica ahí qué es lo que tenemos que hacer, porque esto no es nuevo, esto le ha ocurrido a todo el mundo a lo largo de la historia. Le ha ocurrido incluso a las iglesias. A la iglesia de Éfeso le ha ocurrido. Aquí lo tenemos, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 2 al 5. ¿Quién lo quiere leer? Hermana Rosy, cuando... Bien. La palabra del Señor dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Amén, gloria a Dios. Está más claro que el agua, ¿verdad? Más claro que el agua del Jordán, seguro, eso es garantizado. Lo que está diciendo el Señor ahí: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete y haz las obras primeras. Vuelve a tu primer amor, vuelve a nuestro primer amor. No nos quedemos ahí enturbiados y pensando todavía ahí con telarañas en la mente, en la cabeza. No, vuelve a tu primer amor, está diciendo el Señor a la iglesia de Éfeso. Fíjate, por eso decía que no hay nada nuevo debajo del sol.
Ocurre a las personas, ocurrió a las personas, ocurre a las iglesias y sigue ocurriendo y ocurrirá más allá. Pero Dios nos advierte, porque si no nos puede ocurrir eso, ¿verdad? Nos puede ocurrir que, pues, que nos vayamos a pasar más calor del que hace aquí. El que sé. No hace falta decir más, ¿verdad? Queridos hermanos, nosotros tenemos que hacer eso, arrepentirnos, hacer las cosas naturales que nos corresponden. Y Dios se encargará de lo sobrenatural. Dios se encargará de esos milagros que necesitamos, porque verdaderamente necesitamos milagros. Nos metemos en un lío que no veas, que necesitamos un milagro de Dios, pero si no nos arrepentimos en lo natural, no nos damos cuenta, Señor, mira, ahí he metido la pata, por favor, aléjame de esta situación, pues es peligroso eso. No vamos a ningún lado, no logramos hacer nada. Así que, queridos hermanos, con un palo, fíjate tú, que sacó a la luz el hacha. Dios puede hacer en tu vida lo que tú necesitas, algo imposible, algo sobrenatural, nos puede hacer en nuestra vida. Pero ese es el momento que tenemos que mirar, arrepentirnos y cambiar de actitud, para recuperar ese primer amor, para recuperar esos dones que tal vez hayamos perdido. No hay nada imposible para Dios. Las leyes naturales dicen que es imposible, pero las leyes del amor de Dios dicen todo lo contrario, que si tú te arrepientes serás salvo, independientemente de todos los dones que hayamos perdido. Si nos arrepentimos, seremos salvos, por toda la desobediencia que hayamos hecho. Si nos arrepentimos, hallaremos la salvación. Y esa es la grandeza de Dios, que aunque hayamos perdido el hacha, hayamos hecho daño a muchas personas, matándolas, con la boca, con la lengua, con la crítica, con el juicio. Aunque hayamos hecho mucho daño a personas, Dios nos puede perdonar si nos arrepentimos de todo corazón. Y si le confiesas tus pecados a la persona que has ofendido, ya no tendría que venir delante del profeta Eliseo. No, díselo a la persona con la cual tú has tenido ese pequeño rifirrafe, díselo y tú te liberas, te sacudes eso. Te sacudes esa responsabilidad, se rompe la cadena de ti en el nombre de Jesús y se queda ya con la persona. Así que, sí, queridos hermanos, en esta mañana, si alguien necesita recuperar algo que se le haya perdido, yo creo que es un buen momento para que oremos por él. ¿Tú sientes que has perdido algo? ¿O estás perdiendo algo? ¿O hay algunas señales que se te está aflojando el hacha? ¿Estás manteniendo los dones del Espíritu Santo para que no se te extravíen o no se te pierdan? ¿Lo estás haciendo? Si necesitas recuperar lo que se ha perdido, el hacha, los dones, el amor, necesitas reconocer errores, confiésalo delante del Señor. Si quieres venir aquí adelante, podemos orar por ti. Más no podemos hacer. Es una relación tuya con Dios y se lo confiesas delante de Dios. Vamos a orar contigo, si tú quieres, ayudarte a ejercer de ese Eliseo, ¿verdad? En realidad, quien hizo el milagro era Dios, no Eliseo. Fue un instrumento Eliseo, nada más. Pero el que hace los milagros es el Señor. Así que, si tú te encuentras en esa situación, en esa flojedad, en ese ver que hay señales en tu vida que se está tratando, se puede perder, Dios hará el milagro sobrenatural. Si entiendes que se te está perdiendo quizás, no sé, un hijo, y deseas recuperarlo, vuelve a donde formó parte de nuestra responsabilidad. Arrepiéntete, no pasa nada, maravilloso. Maravilloso porque siempre Dios va a acudir a ese llamado. Si sientes que tu pareja o tu matrimonio se esfuma, se está yendo, se desvanece la pasión, se enfría el amor, vuelve al Señor, arrepiéntete y vuelve al primer amor. Así nos dice el Señor. Si tú tienes un carácter problemático, que cada 2 por 3 estás enfrentándote con la gente y siempre la gente tiene la culpa, claro, tú no. La gente tiene la culpa. Si tienes un carácter problemático, arrepiéntete. Que el Señor nos cambie, ¿verdad?
Que sea Dios quien cambie nuestra actitud, nuestra forma, nuestro carácter, ese agrio a veces, amargo. Nuestras amarguras, nuestras deficiencias, que el Señor no lo cambie. Arrepiéntete, haz como este hijo de profeta volvió. Mira, ahí se me ha caído el hacha. Ahí se me ha caído el don, el no tener dominio propio, el no saber hablar, el no saber amar, ni ser amado, ni devolver lo que tú nos has dado. Si tú estás sintiendo que tienes una enfermedad que te quiere quitar la vida, o los médicos te dicen que te quedan no sé cuántos días, vuélvete al primer amor, díselo al Señor, díselo a Dios, arrepiéntete, cambia de actitud, dice, Señor, estoy en tus manos, haz conmigo lo que tú quieras. Tenemos un Dios de lo imposible, queridos hermanos. Si tú quieres salir aquí adelante, pues lo puedes hacer con libertad. Y vamos a orar por ti. Más no podemos hacer, vuelvo a repetir, pero sí hacer como Eliseo, ¿verdad? Estar orando por ti. Amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, es para ti la palabra de Dios, ¿sabes? Es para ti. No creas que es para los demás. Si te vas en estos momentos, si te vas con la dureza del corazón, si te vas a decir, es que no sé cómo solucionar este problema, que es lícito porque no sabes dónde se te ha perdido, no has estado atenta, el don, el llamado, pues no pasa nada, pero arrepiéntete. Señor, muéstrame qué ha ocurrido con mi vida. Muéstrame dónde he perdido a mi hija, a mi hijo. Muéstrame, Señor, por favor, ayúdame. Muéstrame donde mi matrimonio se fue a pique, para que no me vuelva a ocurrir. Muéstrame si mi pareja me ama o solamente me soporta. Muéstrame, Señor. Muéstrame, Señor. Ayúdame, Dios mío. Haz ese milagro que necesito. Bendito Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a orar. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor.